2:04 p.m. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una transmisión especial de Matices, una edición más de Matices. Hoy para llevarles a ustedes los detalles del foro legislativo que hemos implementado todos los miércoles con el fin de conversar con diputados de diferentes bancadas lo que ha sido el avance de proyectos relacionados con COVID-19 durante la última semana, desde el miércoles anterior. Y a menos de que ellos propongan algún otro tema en el análisis que haremos esta tarde, de arranque tenemos el presupuesto extraordinario, por ejemplo, que fue aprobado el día de hoy. Tenemos también el tema de los alquileres, del que yo hice muchas observaciones la semana pasada. Don Erwin estaba en contra. Y bueno, está varado, ni para adelante ni para atrás, porque efectivamente tenía algunos fallos. Hablaremos también del tema de los combustibles, hablaremos del tema de usura, que me parece que son los 4 temas que están sobre la mesa, a menos, insisto, de que ellos pongan algunos más. Voy a presentarles a mis invitados esta tarde. Don Erwin Macís es diputado del Partido Unidad Social Cristiana. Don Erwin, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Hola Randall, Víctor y a todos los que nos escuchan, un gusto estar aquí compartiendo con todos ustedes. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, don Erwin, por estar con nosotros. También está don Víctor Morales Mora, del Partido de Acción Ciudadana. Don Víctor, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices. Muchas gracias, muy buenas tardes, Randall y Erwin, y a toda su estimable audiencia, aquí a la orden, como siempre. Y hay 2 diputadas más que ahorita se nos unirán en el foro. Una es Karine Niño, la diputada de Liberación Nacional, que en cuestión de 5 minutos estará con nosotros también, y doña Ivonne Acuña, quien tiene una reunión de su grupo o fracción independiente y que en unos minutos también se unirá a nosotros. Don Erwin, yo hice la lista de temas. Presupuesto extraordinario, tema de combustibles, usura y alquileres, pero ¿le parece que hay alguno más que me esté quedando por fuera de lo que se está tramitando en ese momento en la Asamblea Legislativa, don Erwin? Gracias. Pues no, creo que esos son los temas que estamos tratando en este momento. A mí me gustaría que también fueran otros temas los que se agreguen a las mesas. Yo he hecho varias propuestas, ¿verdad? Desde alguna lógica de salvar sectores, pero hasta el momento esos son los temas. El otro tema que está convocado ahí tal vez es el tema de las municipalidades, que sí está convocado, pero que no está moviéndose, por lo menos a la velocidad que yo creo que debería de moverse. Don Víctor, ¿a usted qué le parece la lista de temas? Yo también creo que debería haber algunos más en la Asamblea Legislativa, pero estos que le cité son los que están en ese instante moviéndose. Sí, señor, me parece que esos son los temas que están ocupando prioritariamente la agenda. Digamos que temas fundamental acá es la movilización de recursos financieros para poder fondear, para poder aprovisionar de recursos al Ministerio de Trabajo o a Limas, a las instituciones que tienen la responsabilidad de atender las necesidades más apremiantes de las personas que se han quedado desempleadas o a quienes se les ha suspendido su contrato de trabajo, quienes se les ha reducido su jornada, a las personas que estaban trabajando en condición de informalidad o trabajadores independientes, y a la población que atiende Limas, que es una población en condición de pobreza y que requiere seguir recibiendo el apoyo y el acompañamiento de esta institución para atender sus necesidades más inmediatas y más urgentes. Entonces creo que ahí hay un polo, un foco de iniciativas y de acciones fundamentales, a la par de temas tan importantes como usura, que sin ninguna duda van a contribuir también a aliviar el bolsillo de la ciudadanía, de manera que la agenda me parece muy bien. Dice Checho González, diputados pro gobierno, solo hoy en Matices. Bueno, don Víctor, por supuesto, es de la fracción oficialista, es indudable. Don Erwin ya lo voy a dejar que se defienda solo, pero también está doña Karine Niño y doña Ivonne Acuña en un momento con nosotros, que creo que no hay nadie que pueda hasta este instante llamarles así, ni a don Erwin, ni a doña Karine, ni a doña Ivonne.
Particularmente don Erwin ha sido muy crítico, además, de hecho entró con una crítica muy educada, como siempre don Erwin, diciéndome, ojalá se estuvieran discutiendo algunos más proyectos, porque pareciera que efectivamente los proyectos que se están discutiendo tienen que ver con la atención inmediata de la emergencia, pero no con el día después, don Erwin. Sí, así es, pero incluso digamos en la lógica de atender la emergencia, a mí me parece que es importante sectorizarla y empezar a salvar sectores. Y eso, creo que esa visión no se ha querido desarrollar, porque lo que ha existido es una necesidad de crear ese gran fondo para poder, digamos, rescatar a este porcentaje de la población. Pero particularmente he presentado proyectos de ley, por ejemplo, el fondo para que se les dé a los notarios públicos recursos y puedan sobrevivir en esta escasa o en esta escasez de ingresos. Ese es un proyecto bastante importante para que se les puedan dar hasta el 50% de los recursos que están en el fondo notarial. Eso no ha sido convocado aún y bueno, tendré que esperar seguramente al cambio de 1 de mayo a las sesiones ordinarias para poder verlo. Como tampoco ha sido convocado, por ejemplo, el proyecto para ayudar a los taxistas, a darles garantías, a darles seguridad, y tampoco ha sido convocado, por ejemplo, el proyecto de los deportistas, para que se puedan patrocinar ellos a través de bebidas con contenido alcohólico, entre otros que he presentado. Y entonces, a mí de verdad que me encantaría que podamos tener también la visión de rescatar sectores o tomar políticas públicas sectorizadas para ir alivianando el impacto tan grande que ya pues sí está teniendo esta crisis. Voy a saludar a doña Karine Niño de Liberación Nacional, que se acaba de sumar también a la conversación. Doña Karine, ¿cómo le va? Bienvenida a Matices. Muchísimas gracias, don Randall y compañeros. Para mí un honor estar aquí nuevamente con ustedes, hablándoles de todo lo que se está viendo en la Asamblea Legislativa de manera abierta y transparente. Y en este momento, pues, qué mejor opción hablando con diputado oficialista, diputado de la Unidad Social Cristiana y, por supuesto, mi persona, representante de Liberación Nacional. Muchos saludos a usted, don Randall, y a todo su equipo. Gracias. Doña Karine, estaba conversando con don Víctor y don Erwin, que prácticamente había dividido el programa en 4 temas, que son los que me parecen que son los que están caminando en este instante en la Asamblea Legislativa: el tema del presupuesto extraordinario, el tema de los combustibles, el tema de la usura y el tema de los alquileres. Don Víctor de entrada dijo, bueno, es que se está trabajando para fondear las ayudas que se está brindando a los grupos vulnerables. Don Erwin dice, sí, efectivamente de esto se están hablando, pero ojalá también estuviéramos hablando de algunos más relacionados no solo con lo que usted llama, por cierto, la cirugía en batalla, sino el día cuando regresen a casa los soldados. ¿Cuál es su opinión respecto a este tema? Bueno, justamente como tal usted lo ha dicho, yo utilizo mucho el término o la frase que estamos haciendo cirugía en batalla, y esto porque no tenemos un plan integral, o al menos yo no tengo conocimiento de ese plan integral, qué es lo que se está conversando, cómo estamos construyendo, no solo pensando en el presente, sino pensando también en el mañana. Sin embargo, la responsabilidad que nos ha mantenido, y hablo en este caso por mi persona, yo no soy de las que simplemente me opongo a un proyecto por oponerme o pasa porque tiene que pasar, sino hay que buscar esos puntos medios, ese punto de consenso para poder avanzar. Pero es difícil poder avanzar si no tenemos un plan integral que se nos pueda comunicar a los diputados, pues, o por lo menos a una parte, para poder transmitir al resto de nuestros compañeros de cuál es ese plan de trabajo para poder ir construyendo. Uno de los problemas más graves, y lo digo con toda transparencia, es la cantidad de proyectos presentados en la Asamblea Legislativa pidiendo que se convoquen porque es el proyecto que va a resolver una u otra situación. Esto deberíamos de tener más bien un plan integral en donde tengamos una agenda de trabajo, pero por supuesto aquí necesitamos el apoyo del Ejecutivo para poder no pues gastar tantos recursos y poderlos enfocar en una sola línea. Debería de haber una especie de filtro que reciba, digamos, esas ideas y lleve ese guión
por decirlo de alguna forma. Yo ponía un ejemplo al aire esta semana, se los había citado a ustedes, creo que sin ejemplo, pero en este momento, en los momentos de crisis, es cuando llegan, se los había dicho a ustedes, 3 tipos de ideas: las buenas ideas, las pésimas ideas y las ideas aprovechadas. Y se me ocurrió un ejemplo en las últimas horas. Si yo voy a pintar mi casa en tiempos de COVID y entonces pongo en un grupo de amigos, de mejengueros, les pongo, vean, ¿qué idea me dan a ustedes? ¿Cómo hago para pintar mi casa en tiempo de COVID? Es probable que alguno de muy buena fe me diga, mira, de ahí simplemente contrata a un pintor, ojalá en los momentos en que estés trabajando, le pones mascarilla, le pones alcohol en gel, y eso es una buena idea de buena fe. Podrá haber uno que me diga, mira, contrátate 4 pintores, usas uno una semana, lo tiras a la calle, que se contagie de COVID, después llega el otro, lo repones y se van turnando entre contagiado por COVID o no. Esa es una pésima idea. Y va a haber otro que me diga, no contraté ningún pintor, yo te pinto la casa por la mitad de precio. Esa es una idea aprovechada. Y yo estoy segurísimo que los 3 tipos de ideas llegan a la Asamblea Legislativa, pero pareciera, doña Karina, si le entendí bien, la crítica que falta, digamos, ese centro de acopio de las ideas que filtre las ideas y genere un solo guión hacia el resto de los diputados. Exactamente. Yo creo que estamos gastando muchísimos esfuerzos de todos y válidos, porque por supuesto que todos tenemos ese derecho, es un derecho constitucional y podemos presentar 1000 proyectos si queramos, pero el punto no es la cantidad de proyectos que presentes, sino lo que sea viable. Una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que se pueda, y buscar esos apoyos y esos consensos para poder acelerar en estos tiempos. Estoy convencida que los tiempos de la Asamblea Legislativa en estas épocas nunca se habían vivido. Y estos son los momentos en donde los consensos es lo que tiene que prevalecer, buscando, por supuesto, el bienestar de la mayoría y actuar con responsabilidad. Yo me opongo totalmente a las actitudes del no por el no, ni tiene que pasar porque tienen que pasar. Y yo entiendo que políticamente uno tiene que tomar decisiones radicales y por algo estamos aquí, pero aquí es el arte de lo que se pueda y no de lo que se quiera. Don Erwin, ¿usted está de acuerdo ya le doy la palabra, don Víctor, en que hace falta, digamos, ese centro de acopio que genere un guión unificado? Yo recuerdo una frase de los abuelos que decía, despacio porque urge, en el sentido de que ahora que estamos en emergencia hay que analizar todavía muchísimo más todo lo que lleve la etiqueta de COVID-19, don Erwin. Sí, sin duda. Sin duda que la planificación era y es absolutamente indispensable. Me acuerdo en el primer programa cuando yo me refería a la necesidad de hacerlo muy bien en salud, en seguridad, en el área social y en el área económica, y que yo visualizaba esto en esas 4 vertientes, y que entonces teníamos que conocer en cada una de ellas el orden de los proyectos que íbamos a estar aprobando y utilizando, y que íbamos a estar también previendo para los costarricenses. Eso no ha sido de esa manera, y si bien es cierto, en algunos de estos temas ha sido muy buenos como país institucionalmente, en otros no se ve tampoco un panorama bueno, ni siquiera a mediano plazo, ¿verdad? Que tiene que ver más con la parte económica. Ahora, si no tomamos, o más bien voy a decir otra cosa, creo que desperdiciamos la oportunidad, Randall y compañeros. Les voy a explicar por qué. Porque en estos momentos podíamos priorizar cuáles proyectos ver y cuáles proyectos no ver. Y entonces ese zarandeo que usted se está refiriendo de escoger los proyectos más convenientes y dejar los otros por fuera, se podían hacer en periodos extraordinarios, donde el Ejecutivo decía qué veíamos y qué no veíamos. Pero a partir del 1 de mayo cambian las reglas del juego y todos los proyectos están jugando a través de las comisiones, y entonces se requerirá, digamos, un nuevo ordenamiento, me refiero entre los diputados, para ver cómo van a avanzar unos proyectos y otros no van a avanzar. Y en ese caso, yo quisiera que, por ejemplo, avanzaran los que yo propongo, seguramente Karim los que ella propuso, y los demás compañeros en lo mismo. Entonces creo que desaprovechamos un momento muy importante para haber priorizado y para haber ordenado qué se quería y qué no se quería. Don Víctor, hay guionista, ¿habrá alguna forma de que efectivamente exista un filtro que dirija la orquesta? Porque en este instante, digamos, todos los instrumentos se sienten los más importantes de la orquesta y suenan tremendamente desafinados, aunque finalmente le salga alguna melodía. ¿Hay alguien que dirija esa orquesta, don Víctor?
Bueno, ya que estamos en la metáfora de la orquesta, yo diría, en primer lugar, el que debemos reconocer que hay una partitura, ¿verdad? Y esa partitura está construida alrededor de, número uno, proteger la vida y la salud de las personas. Y hay toda una línea de trabajo en el campo sanitario. Y el otro gran elemento es proteger el empleo, ¿verdad? Y proteger el tejido social y productivo del país. Entonces creo que ahí hay tres grandes líneas: la salud y la vida, el empleo y el tejido social y productivo del país. Esto se ejecuta, por un lado, en el espacio puramente de la administración, del gobierno, y la Asamblea Legislativa acompaña desde lo que le corresponde, desde sus competencias, estos propósitos. Entonces me parece que la legislación que hemos venido aprobando desde que empezó esta emergencia nacional está orientada en esos propósitos. Los proyectos que incluso usted mencionó como temas que están en estos momentos en la agenda tienen que ver con estos propósitos. Es decir, tienen que ver con la idea de que podamos a esas personas que perdieron totalmente o parcialmente sus puestos de trabajo, hay que apoyarlos con el bono proteger, hay que apoyarlos con los subsidios que da el IMAS. O sea, tiene que haber recursos para proteger a esas personas. Si usted no se murió, gracias a Dios, no se enfermó, gracias a Dios, pero luego se quedó sin trabajo o se lo redujeron. Entonces usted tiene que recibir un apoyo y una ayuda y un respaldo temporal, transitorio, mientras el aparato productivo se reactiva, ¿verdad? Y ese es como la partitura de esto. Yo creo que hay un liderazgo en el Ejecutivo, pero también nosotros en la Asamblea Legislativa nos hemos organizado. Es decir, hemos creado estas comisiones de trabajo que de alguna manera, digamos, sustituyen las comisiones permanentes o especiales de la Asamblea, y hemos creado comisiones con temas específicos. Y por otra parte hay un espacio liderado por el directorio, por la presidencia, las secretarías de la Asamblea Legislativa y las jefaturas de fracción, que prácticamente se reúnen todos los días y van filtrando y van organizando los proyectos que se van conociendo, e incluso proyectos que se le solicita al Ejecutivo su convocatoria. Entonces yo sí creo que hay, digamos, hay un proceso que permite que, bueno, hoy le diéramos primer debate al presupuesto extraordinario que asigna 150.000 millones precisamente para el bono proteger, o que le diéramos segundo debate al proyecto de combustibles que asigna otra cantidad de recursos importantes, o que dispensáramos de trámites el empréstito del BID y la agencia francesa, que va a generar más recursos, ¿verdad? O que tengamos en la agenda conocer mociones del proyecto de usura, para poder también resolver ese tema que es importante. Entonces yo sí creo que el concurso de todas y todos nosotros permite que esto avance. Obviamente estamos en una situación especial y particular. El tema de diputados pro gobierno, contra el gobierno, todo eso tiene una matización en estos momentos, porque aquí lo que vemos es diputados a favor de sumar con el país, a favor de resolver los temas urgentes de la gente, no estar a favor o en contra del gobierno. Eso creo que es un tema para otro momento. Ahora estamos todos a favor de resolverle a la gente el problema inmediato que tiene. Claro, don Víctor, pero aquí hay dos temas, y yo recuerdo que yo discuto con don Víctor desde que era alcalde prácticamente. Me alegra que usted vea la partitura. Yo no encuentro la partitura, encuentro el encargo de la partitura. Es decir, le dijeron a alguien, mira, hacete una partitura para cuidar la salud y la vida, el empleo y el tejido social. Ok, se la acepto. Ese es el objetivo de la partitura. Lo que yo no encuentro es la partitura. O sea, me parece que está en construcción y que se ha ido sumando de esfuerzos que lamentablemente no están sincronizados. Es decir, por un lado la Asamblea Legislativa avanza en algunas cosas, por otro lado avanza el Poder Ejecutivo, por otro lado algunos tienen algunas ideas que se meten a veces en esa partitura o se vuelven a sacar. Eso por un lado, y por el otro es que creo que hay una satanización muy odiosa, por cierto, no solo a los
medios de comunicación que osen cuestionar cualquier cosa en tiempos del COVID, sino a los diputados que osen cuestionar también algún tema, porque yo estoy de acuerdo con usted, en este momento no estamos en una situación donde seamos pro o contra gobierno, pero eso no significa que aceptemos las recetas necesariamente que aplica, o que no cuestionemos, por lo menos, las recetas que aplica el Poder Ejecutivo. Así es que le lanzo la pelota a don Víctor para pasársela a don Erwin. ¿Está seguro de que hay partitura o está el objetivo de esa partitura planteada, pero la partitura no está? Pero a ver, está clarísimo los propósitos que acabo de mencionar y que usted se los compro. ¿Me escucha? Sí, señor, le compro los propósitos. Estamos claros con esos propósitos. Ahora, se ejecutan acciones, tanto en el Ejecutivo, como en el mundo municipal, como en el Legislativo, como el sector productivo, etcétera, que todas van orientadas en esa dirección. Por eso que yo creo que el país, con el esfuerzo de los ciudadanos y de todos los actores públicos y privados, vamos sacando la tarea, vamos haciéndolo. Y en la Asamblea Legislativa creo que pues, reivindica el aporte y la contribución que está haciendo a esto, que es invaluable. Pero me parece que sí hay claridad hacia dónde vamos. Por eso hoy aprobamos el primer presupuesto extraordinario, por eso hoy se aprobó lo que tiene que ver con combustibles, y hemos aprobado los otros proyectos y vamos a aprobar otros orientados a crear un gran fondo, a tener disponibilidad de recursos para que una persona tenga un chance en esta coyuntura tan difícil de decir, tengo dónde acudir, dónde buscar los recursos para resolver el problema inmediato de la alimentación, de la comida. Yo creo que hay esa ruta en lo legislativo, en lo ejecutivo y en los otros espacios a que he hecho referencia. Posiblemente... Don Víctor, perdón, ¿quién tiene la batuta? Creo que nadie en el mundo ha estado preparado para algo como esto, y no es una partitura finísima, perfecta, pero sí hay claridad de propósito, tanto en la Asamblea Legislativa como en los otros espacios. Yo reivindico que la Asamblea tiene clara, más allá de los matices y las diferencias, si hoy un diputado dijo una cosa y mañana otro reclamó otra cosa, y hay todo el derecho a hacerlo. Más allá de esos matices, hay claridad en la Asamblea hacia dónde tenemos que empujar, hacia dónde tenemos que ir empujando, que es hacia contribuir desde lo legislativo al logro de estos propósitos. En respuesta corta, don Víctor, ¿quién tiene la batuta? El que se para frente a la orquesta y mueve. ¿Quién la tiene? Bueno, en el Ejecutivo la tiene el presidente y el equipo que está atendiendo la emergencia del Ejecutivo. En el país. En el Legislativo lo tiene el presidente de la Asamblea con su directorio y el conjunto de las jefaturas de fracción. Ese grupo se reúne virtualmente, entiendo que prácticamente todos los días o de día por medio, y orienta el trabajo que la Asamblea Legislativa está haciendo, que es un buen trabajo el que se está haciendo desde la Asamblea Legislativa para acompañar la emergencia que el país tiene. Don Erwin, ¿usted conoce esa partitura? ¿Está de acuerdo con don Víctor? ¿Quién tiene la batuta, don Erwin? Vamos a ver, el director de orquesta no sé si conocerá realmente la partitura completa, pero yo como diputado no he recibido la partitura completa. Digamos que hoy nos enseñaron un renglón, mañana nos enseñarán otro, o algunas notas, para seguir en el ejemplo. Hoy nos presentaron unas notas, mañana otras, pero no toda la partitura. Y creo que ese es el problema que resentimos muchos. Es decir, la voluntad que estamos poniendo para que esto camine, incluso tomando como diputados muchos riesgos, muchísimos riesgos para mi gusto. Nos estamos brincando el principio de publicidad, por ejemplo, y lo anuncio. ¿Por qué? Porque estas mesas de construcción de los temas están solo los diputados, y los sectores y los contrapesos y los que se ven afectados o los que se ven beneficiados no están en esas mesas de negociación. Pero aún así, con los riesgos, lo que reclamo es que no está la ruta completa en las dos curvas, si se quiere llevar solo en dos dimensiones, salud y económica. Muy bien en salud, muy mal en la parte económica. Y entonces, utilizar esos fondos históricos que hemos heredado
esos fondos que construyeron otros gobernantes con grandes visiones en otros tiempos, utilizarlos ahora sin pensar en nuestro legado, pero además sin pensar en qué pasa si los utilizamos todos. Y podríamos repartir esos subsidios por un periodo, y qué dicha, porque hay que hacerlo, pero podríamos repartir esos subsidios por un periodo hasta que se agoten los fondos. Pero cuando se agoten esos fondos, ¿qué va a pasar? Lo discutíamos con claridad en el tema del combustible, cuando defendimos fuertemente el tema del diésel y que hablábamos de la necesidad de que no impactara ese impuesto. A algunos no les gusta que le llamemos impuesto, pero ese impuesto al final al diésel, porque teníamos que darle una esquinita a la ventaja al sector productivo. ¿Para qué? Para que no despidiera más gente, porque no se trata solo de ayudar a los que ya despidieron, eso hay que hacerlo, por supuesto, pero además de eso es cómo no se despide más gente y cómo los sectores que están con gran esfuerzo sosteniendo a sus empleados no terminan también despidiéndolos, haciendo el grupo de los desempleados cada vez más grande y haciendo el grupo de los que están aportando los recursos cada vez más pequeños. Esa curva, si no se lleva con la misma precisión que se lleva la curva de salud, estaríamos en enero del próximo año pasando una temporada muy, muy, muy compleja. Y el otro día me lo decía un señor de la calle con gran claridad, me dijo, diputado, qué bien que están manejando el tema de salud. Yo le digo, bueno, ahí está, las autoridades muy bien con eso, se han muerto solo 6 personas. Digo, efectivamente, gracias a Dios y gracias a nuestra institucionalidad. Sí, pero me dice, déjeme decirle algo, conozco 4 que se han ahorcado, para poner, digamos, un término grosero, se han quitado la vida porque han perdido sus empleos y estaban con deudas que ya iban a perder todos sus bienes. Entonces, 4 personas, digamos, de lo que él conocía. Yo estoy pidiendo esos datos para referenciarlos con mayor claridad, pero quisiera saber cuántas personas se han quitado la vida desde que empezó la crisis ahora, no por el tema del coronavirus, sino por estrés o por no tener los recursos o porque el país no le está generando una oportunidad económica. Y es posible que sean más los que se hayan quitado la vida que los que se hayan muerto por el coronavirus. Por eso yo sé que estoy entrando y quisiera interrumpir al diputado Macís en este tema. Ya yo desde mi perspectiva como profesional, no procede, diputado Macís, traer este tema. Los estudios dicen que cuando usted más bien se refiere a este tipo de situaciones que son reales en el país, entiendo su punto, más bien puede disparar el índice de suicidios. Entonces lo insto a que deje el tema a un lado, y entiendo su preocupación, pero podríamos darle otro enfoque, más que hablar de índices de suicidio, porque no procede, no es lo recomendable hablar de estadísticas de este tipo, menos en una situación en la que estamos como país. Disculpe la interrupción. Muchas gracias por el aporte, pero yo sí voy a seguir averiguando información al respecto. Y respeto si alguien no lo quiere hacer, pero para mí, a mí sí me preocupa. No que no averigüe, está bien averiguar. Pero a mí sí me preocupa, digamos, qué está pasando con esto. ¿Y por qué? Porque sí es importante para mí evidenciarlo. Si hay gente que se está quitando la vida, ¿cómo nos vamos a quedar callados? Hay que ver qué es lo que está pasando con eso. Si tiene una relación directa con el desempleo y con que están perdiendo los bienes. Pero en términos genéricos, creo que quedó claro qué es lo que me preocupa. Y lo que me preocupa es que tenemos que llevar las dos curvas, la económica y la de salud, parejitas, y que no se distancien una de la otra para cerrar esto lo mejor posible dentro de las limitaciones que tenemos. Don Erwin, nada más le iba a comentar que nosotros averiguamos el dato y justamente entendiendo la teoría que se aplica en comunicación que plantea doña Ivonne, no lo hemos publicado y no lo vamos a publicar, pero efectivamente son más las personas lamentablemente que se han quitado la vida que las que han muerto por COVID-19. Doña Karine, yo planteaba al inicio, y dándole, el saludo a doña Ivonne, que se sumó ya a la reunión. Doña Karine, yo planteaba al inicio que a mí me parecía, a menos de que yo no sepa algo, porque no he ido al Museo de los Niños,
bueno, no he ido al Museo de los Niños cuando ustedes están, por supuesto, reunidos, pero a menos de que yo no sepa algo, a mí me hace falta la partitura. ¿Quién tiene la batuta? Dice, señores, aquí están, se presentaron 100 proyectos, de esos 100 vamos a darle prioridad a 4, el Poder Ejecutivo está aquí a la par de nosotros, planteándolo. Yo le decía a don Víctor, me falta la partitura, don Víctor le dice, no, hay partitura. Yo le discuto y le digo, no hay partitura, hay objetivo de partitura, pero no hay partitura. Don Erwin dice, hay renglones que nos han dado esa partitura sin darnos la partitura completa. ¿Usted qué opina en términos generales, doña Karine? Bueno, es justo lo que dije anteriormente, ¿verdad? Yo creo que aquí esto es más como un tema de un enfermo, que no se puede atender sin conocer el diagnóstico completo. No podemos recetar medicinas si no sabemos si van a tener los efectos que queremos, ¿verdad? Yo creo que yo lo comparo más con un tema médico, pero sí coincido en que nos falta mucho más información, mucho más integralidad, porque nos va llegando como a gotitas y no solo podemos pensar en hoy, tenemos que también estar pensando en el mañana. A mí me preocupa muchísimo justamente qué va a pasar dentro de poco. Doña Ivonne, bienvenida a la reunión, o al programa más bien. Hoy estoy revisando los comentarios de Facebook Live. Me han dicho PACFOCA como 7 veces hoy en el programa y no entiendo por qué, porque lo único que he hecho es cuestionar a don Víctor respecto a eso. Pero bueno, gracias por observarnos y estar con nosotros. Doña Ivonne, ¿usted cree que hay partitura? ¿Usted tiene claro si todos caminan con un jefe de orquesta o vamos tocando a ver a quién le sale bien, y si sale bien, pues genera qué dicha y será un éxito esa canción? Pero ¿hay partitura, doña Ivonne? No hay partitura. Yo creo que no lo hay, que lo que hay es mucha improvisación y esto, vamos a ver, tenemos que poner las cosas en contexto. No es un tema de ahorita, no es un tema de COVID, y no sé si mis compañeros lo dijeron anteriormente. Esto no es un tema de porque el COVID resulta que como hormiguitas nos cayó algo así. No sé si han visto las hormigas cuando van caminando alineaditas, si usted les tira, ¿verdad?, una piedrita o les pone un palito, ellos como que no saben para dónde agarrar, ¿verdad? No, el PAC no venía alineado así, el PAC venía improvisando desde el principio. No había guión, no había un norte. Muestra de eso es que empiezan a perder piezas importantes dentro de su gobierno, piezas fundamentales para lo que el país necesitaba en materia económica, en materia de reactivación económica, en materia de empleo. O sea, han sido piezas importantes que se han ido perdiendo, y eso lo que demuestra es una falta de liderazgo, una falta de estrategia y de norte. Entonces, yo considero que no hay partitura, nunca ha existido, y entonces no es de esperar que exista en este momento. Lo que sí hay, creo yo, es, vamos a ver, voluntad de algunos dentro del Ejecutivo para sacar el país adelante de alguna u otra forma, y que han echado mano de los recursos que tienen para hacerlo, pero yo considero que no existe una partitura, no ha existido, y en honor a la verdad, creo que de aquí a los 2 años que nos quedan no va a existir. Pasemos al primer tema de los 4 que traje hoy, que se lo reitero: el presupuesto extraordinario, el tema de los combustibles, el tema de la usura y el tema de los alquileres. En el tema del presupuesto extraordinario fue aprobado esta mañana. Yo supongo, don Víctor, que usted está feliz de que se aprobara de esta forma, pero le quiero preguntar si tiene alguna observación sobre el presupuesto extraordinario, que es lo mismo que le preguntaría a sus compañeros, don Víctor. Yo estoy desde luego contento, pero también me parece que lo estamos todas y todos, Randall. Me parece que la Asamblea como conjunto está satisfecha, contenta de que hoy le hayamos dado primer debate, bueno, al punto de que la sesión está programada en principio para finalizar a la 1 de la tarde, iban a ser cerca de la 1, no se había podido votar, hubo la presidencia, el director de orquesta llama a las jefaturas de fracción y hay un acuerdo de que se suspenden las intervenciones. Todos los que estaban en el uso de la palabra deciden no intervenir y remitir a la mesa luego sus intervenciones o hacerlo para el segundo debate, y se vota en primer debate el presupuesto e igualmente se vota en segundo debate el proyecto de los combustibles. Entonces, a su pregunta de si yo estoy contento, si yo estoy feliz, yo sí, pero también le digo
creo que todos lo estamos, porque aquí es donde yo reivindico el sentido de equipo, el sentido, digamos, patriótico que inspira a esta Asamblea Legislativa de, más allá de las diferencias, más allá de los matices, estamos todas y todos con una visión compartida. Hay que sacar al país, hay que contribuir para que el país salga de la crisis y de la emergencia en lo que está, con el menor número de muertos, con el menor número de enfermos y con el menor número de desempleados y nuevos pobres. Me parece que eso nos une. Ahí estamos todos y ahí avanzamos. Entonces, por eso estoy muy contento con el trabajo que en general la Asamblea Legislativa viene haciendo y en lo particular con los 2 proyectos que se aprobaron el día de hoy y con la dispensa de trámite que se le dio también hoy al empréstito del día. Don Erwin, ¿usted tiene alguna observación sobre el presupuesto extraordinario que se aprobó hoy? 340.000 millones de colones, buena parte, no toda, bueno, una parte, para fondear los subsidios, don Erwin. Bueno, básicamente yo estaba presentando una moción que después por reglamento no se pudo votar, pero la moción tenía una intención y era involucrar a todas las auditorías y a la Contraloría General de la República a supervisar con rigurosidad el manejo de todos estos recursos, no solamente los que van al Ministerio de Trabajo y al IMA, sino además pidiendo un cambio o una propuesta extraordinaria de cada una de las instituciones que están invirtiendo recursos en esto. La Comisión Nacional de Emergencias, la Caja Costarricense del Seguro Social, las municipalidades. ¿Esto por qué? Bueno, porque ellos trabajan a través de una planificación, es decir, el año anterior planificaron qué temas iban a auditar en este año, pero creo que la emergencia cambió la lógica y cambió también las prioridades. Entonces, que cambien la prioridad para poder revisar todos los recursos, supervisarlos. Yo no quisiera que el próximo año estemos con alguna mala noticia de que alguna institución, sobre texto de la emergencia, no lo hizo bien, no invirtió bien los recursos. Por lo demás, estoy complacido con el presupuesto, me alegra que se esté tomando recursos para poder ayudar a los más necesitados, a los más afectados en esa crisis. Eso es importante hacerlo, es indispensable hacerlo para poder continuar. Y le pido a Dios que esto no dure mucho, porque los fondos, es decir, el pozo está muy seco, ¿verdad? No hay muchísimos recursos para poder sostener esto por mucho tiempo al nivel en el cual se pretende hacer. O sea, después de 3 meses, no sé qué irá a pasar realmente con todas estas personas que están desempleadas. Doña Karine, ¿usted está complacida con la aprobación del presupuesto extraordinario? Sí, sobre todo estoy complacida con el rol, tal vez voy a crear una polémica aquí, con el rol que ha tenido Liberación Nacional, y no se trata de un diputado en específico, se trata de Liberación Nacional como fracción, con la responsabilidad que ha tomado cada uno de sus temas. Y podría decirlo de la Asamblea en general, pero voy a hablar de mi fracción, porque la verdad es que yo soy diputada del Partido de Liberación Nacional, y cuando nos referimos, no para que las cosas pasen, no depende de una persona, dependen de un equipo, y eso es parte de el apoyo que hemos dado desde el punto de vista de responsabilidad, porque además muchos compañeros lo han dicho, el tema de improvisación no es un caso nuestro, es un tema que tenemos años de ser un partido estable, y ahí es donde estamos en una posición de aportar. Y este presupuesto, por supuesto, tiene el aval de la persona que lo estaba liderando, por supuesto, toda la comisión, porque además sesionaron con las nuevas formas, porque se ha tenido que reinventar, porque sí, definitivamente el presupuesto no podía verse con esas mesas de trabajo, sino tenía que verse específicamente con la comisión de hacendarios, y la presidenta, junto con toda la comisión respectiva, lograron tener esas sesiones virtuales y lograr hacerlas públicas, abiertas, transparentes, y poder grabar todas las sesiones y sacar en tiempo récord un presupuesto que es importante dejarle claro a la ciudadanía que este es un presupuesto extraordinario, que es una potestad que tienen el Ejecutivo de presentar presupuestos extraordinarios, y aquí la intervención de nuestros compañeros para poder sacar este presupuesto que tanto necesita el país. Y aquí no se trata de honestamente decir lo que no se hizo, lástima que no hice o que no estaba incluido. Bueno, en este momento es que eso es lo que se
tiene, eso fue el consenso que se llegó, y por supuesto ese presupuesto fue aprobado por la mayoría de la Asamblea Legislativa, y entonces aquí contó con el aval de todas las fracciones, y si no es un trabajo en conjunto, con acuerdo de todos, las cosas no suceden. Y es increíble, ¿verdad?, cómo incluso la oposición, con una posición de responsabilidad, tomarse los temas, analizar, encontrar hasta errores que traía desde el Ejecutivo, que bueno, gracias a los medios también que nos ponen siempre al tanto de mucha información, se logra hasta determinar partidas que no estaban incluidas, o que se estaban incluyendo, que previamente ya estaban contempladas, como lo del IMAS, pero en general son recursos aprobados que en la situación de crisis que estamos se pueden disponer, y se adaptan partidas para subsidios, para deudas, para la deuda que hay que pagar, para amortización en tema de salud. Así que sí me siento segura y convencida, y nada más ratificando esto, que no depende de la posición de un acuerdo de una sola persona, sino que depende del acuerdo de la Asamblea en pleno, al menos en su mayoría, y aquí es importante traer a colación el rol que ha tenido Liberación Nacional, porque muchas veces, por no decir en la mayoría de las veces, invisibiliza. Por supuesto, de hecho nada más, Marvin, haceme un favor, es que doña Ivonne se salió y sin querer, y está volviendo a incluirse. Necesito que le den el clic a aceptar en la pantalla de Canal 2 para cerrar el tema del presupuesto y regresar entonces con el otro tema que nos falta. Y ahorita les voy a contar una información muy interesante de última hora que acaba de publicar el semanario Universidad respecto a estos temas. Ya casi se las doy. Ahí está doña Ivonne con nosotros. Doña Ivonne, aquí estoy, sí. ¿Usted está complacida con la aprobación del presupuesto extraordinario? Porque muchas veces ustedes dicen, bueno, no es perfecto, pero es más, creo que fue doña Karina la que dijo la semana pasada, lo perfecto es enemigo de lo posible. ¿Está complacida con la aprobación del presupuesto? Bueno, vamos a ver, complacida en el sentido, y tengo que ser absolutamente sincera, de la aprobación del dinero que específicamente va a ir a ayudar a los costarricenses que en definitiva se están viendo en una situación bastante incómoda. Hay que escuchar las llamadas que a veces recibe uno de gente que llora porque no tiene que comer, y eso pues a cualquiera lo conmueve. Realmente esa es la realidad que viven. Pero así como complacida, no podría utilizar esa palabra. Creo que el Ejecutivo queda corto en el recorte del gasto que podría haber hecho en este presupuesto extraordinario que presenta. Creo además, y fue una de las grandes críticas que hice al presupuesto extraordinario, el recorte específico al Ministerio de Seguridad. En una situación país como la que nos encontramos, que está siendo golpeado altamente en la parte económica, y que los costarricenses además tienen que mantenerse sus casas cuidando sus pocos recursos y cuidando sus casas, una frontera, especialmente la frontera norte, tan permeable, es muy preocupante que le resten recursos a un Ministerio de Seguridad, y fui crítica de eso. Además, pues yo creo que hay que decirlo una y otra vez, el Ejecutivo puede hacer otros esfuerzos, además de la presentación de este presupuesto, de traer proyectos de ley que están en la palestra, como es el proyecto de empleo público y el proyecto de reforma del Estado, que ya vamos a cumplir 2 años y de nadie sabe, nadie supo, nadie nunca lo vio. Tuvimos una promesa por parte del ministro de Hacienda que iba a estar en la Asamblea Legislativa ese proyecto para el 27 de febrero, y yo ya estoy esperando sentada porque pareciera ser que nunca va a llegar. Y lo menciono porque al quedarse corto en el presupuesto extraordinario el Ejecutivo en cuestión de gastos, de sus gastos, creo que podría también entonces sumarle a ese casi risible recorte de gastos que hace en el presupuesto extraordinario otras iniciativas que podrían demostrar
esa voluntad del Ejecutivo de poder realmente levantar este país en materia económica, que un país que ya venía golpeado, por supuesto, por el gobierno anterior. Les dije que les iba a comentar una información importante que publicó el semanario Universidad, y es que la Caja contrató un charter, el charter a la empresa sugerida por China y con una oferta presentada fuera de plazo. A esto es a lo que me refiero, con que en momentos de emergencia se requiere no quien ponga varas en las ruedas de la carreta, sino quien revise que la carreta vaya por buen camino, porque indudablemente, y en términos del relato público, esto generará mucho ruido y mina además la unidad que hay que tener justamente en este momento. Y si quieren hacer algún comentario al margen respecto a eso, pues bienvenido, pero voy a incluir el tema de los combustibles. Y don Víctor, si quiere referirse a esto de la Caja, también bienvenido. Todavía ahorita en el chat, en el 899-35935 y en el Facebook Live me están diciendo, Randall, ¿cómo es posible que nos suban los combustibles en el momento en que bajan? Y yo creo que la gente no ha entendido que a nadie le van a subir el combustible. O sea, que esto no tiene que ver con aumentar los precios de los combustibles. Tiene que ver con mantener un precio de 2 de los combustibles y no bajarlos de golpe. Pero lo cierto, don Víctor, es que en las últimas horas han tenido que cercenarle al proyecto la mitad, un poco más, de los fondos previstos. Don Víctor Morales. Sí, gracias. No, bueno, respecto al tema que mencionó de la Caja, no conozco la información hasta ahorita que usted la plantea. Creo que debe revisarse, analizarse, porque hay un compromiso absoluto con la transparencia en el manejo de los fondos públicos, de manera que, y más en estos momentos, todo estará bajo un escrutinio público muy detallado. Lo otro, ciertamente, en este esfuerzo a que hacía referencia desde el principio, de hacer acopio de recursos para poder atender las necesidades de los cientos de miles de personas que la necesitan. Bueno, una iniciativa fue precisamente el tema de aprovecharnos de las diferencias de precios en estos tiempos en los combustibles, en los términos en que usted lo ha planteado, que no significa un aumento para la gente, sino mantener los precios y la diferencia entre el valor al que se compra y el que se le vende al consumidor, poderlo orientar a ese fondo. La idea era incluir también el diésel. Bueno, hubo un debate importante en la Asamblea. Nosotros mantuvimos la iniciativa de que conserváramos dentro del proyecto el tema del diésel. Bueno, al final la decisión mayoritaria, incluso a la que nosotros también nos plegamos a la hora de votar el expediente, fue que se excluyera. Y bueno, ahí tenemos una fuente de recursos no tan grande como la queríamos originalmente, pero los recursos que sean en estas circunstancias son importantísimos para eso, para poder fondear, para poder acumular recursos necesarios para que todas las personas que están siendo identificadas, registradas a través de las plataformas que se han puesto al servicio de la ciudadanía en el Ministerio de Trabajo y las personas y las familias que atiende el Instituto Mixto de Ayuda Social puedan recibir la ayuda necesaria. Don Erwin, respecto al tema de los combustibles que está aprobado hoy es el segundo debate, ¿verdad? De este tema. ¿O ya no hay chance? No, ya fue hoy. Ah, bueno, ya pasó, perdón, es que yo hice la lista a las 11:30. Sí, bueno, no, al final sale un proyecto equilibrado. Yo hice 4 observaciones al proyecto que se aprobó en primer debate y que después se corrigió. Para lo que dijiste antes, quisiera también aportar, sí iba a existir un aumento. Y sí iba a existir un aumento porque si se tomaba de referencia los precios de febrero y no de marzo, implicaba un aumento, y así se aprobó en primer debate. Yo hice la observación de ese punto de que no había que calcularlos con base en febrero, sino con base en los precios de marzo, y esa corrección permitió que no existiera ningún aumento. Iba a subir más o menos como 38 colones gasolina, 31 y 42 diésel y súper respectivamente. Lo otro que se corrigió también era que no quedara esto abierto por un periodo de 5 años.
porque al hacer referencia al decreto, y los decretos tienen una vigencia por 5 años, se estaba abriendo la posibilidad de que en 2 o 3 años que bajara el precio del combustible se pudieran obtener estos recursos para pagar, en ese caso, alguna necesidad del Ministerio de Hacienda, o para pagar deuda, me parece que era lo que venía realmente en esto. Lo otro que se corrigió fue que se eliminara el artículo 8. Ese artículo 8 era importante eliminarlo porque no tenía por qué existir un portillo para poder financiar por parte de Recope a los que venden gasolina o a los que tienen gasolineras. Eso puede ser un tema para otro debate, pero no un tema que tenga que venir en un proyecto en medio de una crisis. Y desde luego el tema del diésel fue muy importante para nosotros. Para mí era muy importante que pudiéramos sacar el diésel en la línea de lo que hablaba anteriormente. Es necesario que esa ganancia pudiera impactar a los sectores productivos para que puedan sostener a sus planillas y para que puedan sostener. Algunos me dirán, tal vez impacte un poco más o menos, pero lo cierto del caso es que este país se mueve productivamente con base en esta fuente de energía. Y yo quedo complacido con lo que se hace en este proyecto. Desde luego que me hubiera encantado que no se tuviera que poner este tipo de impuestos y que esta ganancia lo hubieran tenido todos los costarricenses, pero claro, buscar ese punto intermedio fue bien desarrollado, costó un poquito, sí, inicialmente casi ninguna fracción estaba apoyando esta intención y después se sumaron otras fracciones. Y bueno, el resultado me satisface realmente porque se tomaron en cuenta los 4 puntos de las 4 observaciones que hicimos. Doña Karine. Bueno, qué bueno que toca este tema porque da la posibilidad de que podamos aclarar, porque no es un impuesto, yo lo diría que es una contribución solidaria, porque en este momento no se está poniendo impuestos, nosotros no estamos en esa línea, ocupamos recursos, pero que no vengan a base de deuda o de impuestos. A los costarricenses no aguantarían más impuestos. Entonces, aquí es importante dejarlo claro porque, una vez más, es un tema de comunicación y se ha malinterpretado, y por supuesto que en esta crisis no estamos para también poner a la gente con un mensaje que no es el correcto. A veces es como lo explicamos, que puede inducir error. Además, también es importante resaltar que el diésel, el GLP y el búnker, ¿verdad?, no se incluyó para ayudar al sector productivo del país. Y si bien es cierto, en una mesa de trabajo donde se lleguen a un acuerdo con un tema específico y como vayan en consenso cuando vas a la fracción y determinan que, por supuesto, hay muchos sectores que necesitan el apoyo, ahí es a donde, gracias a entender que uno tiene que tener una distribución que termina siendo una distribución para otro sector, entonces tomamos la decisión de apoyar las solicitudes para ayudar al sector productivo. Y el diferencial que se recaude entre el monto y lo que está fijado es lo que va a ser ese fondo. Eso es importante, pues, recalcarlo, porque no es un impuesto. Esto es una contribución, pero de la estabilidad, por decirlo. Se congelan los precios, y la discrepancia que hubo en aquel momento fue porque, si bien es cierto, habían hablado de unos montos específicos a través de lo que dijo el intendente de Arecet, al día siguiente cambió y se dieron cuenta que había inducido error a la mesa de trabajo, y por eso pues tuvo que haber un retraso. Y un día dijo una cosa y el otro día dijo otra cosa, y por supuesto creó un poco de desconfianza, y que además de estos datos se determinan gracias, y nuevamente lo digo, a información de la misma prensa. Pero sí aclarar que se congelan los precios a hoy, pero también recordar que han venido bajando los montos del combustible. Y cuando vemos a veces en información que nos llega de diferentes lados que el precio del combustible ha bajado en el mundo, por supuesto que es así, y nosotros no hemos estado lejos de que también se nos haya bajado, pero igualmente también existe la posibilidad de que eventualmente ya se vayan a ajustar esos precios, y entonces ese diferencial vaya a ser menos,
o a lo mejor muy poco y no se llegue al fondo que se está estableciendo. Entonces sí es importante dejar claro que es prácticamente un congelamiento del precio del combustible, exceptuando el diésel, y que no es un impuesto. Doña Ivonne, ¿a usted qué le parece el tema de los combustibles? Tiene el micrófono muteado, doña Ivonne. Se le olvida a uno que sí, decía que sin lugar a duda este es un proyecto importante. Creo que es uno de esos proyectos impopulares donde cuesta mucho entenderlo, porque conversaba con algunos amigos que me decían que era injusto, que cuando sube, entonces sí le suben a la gasolina, y que necesariamente no porque otros puedan simplemente mantener ese precio fijado ahí y seguir pagándolo, necesariamente significa que puedan. Pero sin lugar a duda, en un país donde se construye y una de sus bases más sólidas es la solidaridad, creo que es un proyecto muy entendible. Ahora, yo creo que se podría utilizar también la baja del precio para fijar esos precios de compra de petróleo y darle facultad al Recope, por ejemplo, para que pueda utilizar instrumentos financieros sofisticados para los contratos a futuro, ¿verdad? En esa fijación de precios y en lo que resta, en la compra de lo que resta del año, y eso podría traer beneficio a futuro a los costarricenses. A mí me genera dos preguntas este proyecto de ley, y han sido muy claras, y es cómo se va a ver reflejado esto para los sectores que utilizan diésel, el sector productivo y el sector de transportes. Por ejemplo, si es que va a generar una baja en los bolsillos de los costarricenses y en los pasajes, ¿verdad? Específicamente hablando. Y creo que también pasa por una revisión de qué otras iniciativas, vuelvo e insisto, puede hacer el Ejecutivo para poder seguir generando este tipo de beneficios a los sectores productivos, al sector turismo, que es uno de los sectores más golpeados, por no decir el más golpeado en este momento, y que puedan de una vez por todas empezar a ver cómo levantan sus negocios. Este proyecto de ley, vuelvo y repito, es uno de los proyectos de ley que yo le decía a alguien que a veces legislar es como con los hijos, ¿verdad? A veces uno tiene que tomar una decisión que no necesariamente mis hijas lo entienden, ni lo comparten, pero son decisiones que hay que ir tomando, y que, vuelvo y repito, en un país cuya una de sus bases es la solidaridad, y qué mejor ejemplo de eso, nuestra Caja Costarricense de Seguro Social es un proyecto que tiene mucho sentido. Aquí les están reclamando en el tema de las gasolinas, que es que ustedes usan la gasolina gratis. ¿Alguien quiere decir algo breve respecto a ese tema? Porque no quiero meterme en esa discusión, pues eso no cambia para nada la aguja del reloj, pero alguno quiere responderle a la gente, que son 4, 6 personas que le están diciendo, muy bonito ponernos a nosotros la gasolina más cara no, ojo, al mismo precio, aunque el precio internacional esté más barato, mientras ustedes utilizan gasolina gratuita. ¿Alguno quiere mencionar algo? Bueno, yo creo que tal vez el compañero Erwin pueda decir algo también, pero yo quiero decir que en mi trabajo el año pasado, una de las cosas que se me delegó fue la provincia de Guanacaste. Y bueno, los que conocen Guanacaste, Karine, que es oriunda, inclusive de ahí, saben que No soy oriunda, pero mucho hombre que me digan eso. No, casi que sí, sos de ahí, mujer. No digas que no. La provincia de Guanacaste. Sí, es una provincia que ambas amamos muchísimo, y que es un pueblo espectacular, es gente divina, la gente de Guanacaste. Bueno, me delegaron esa provincia, y eso significaba recorrer desde La Bajura, pasando por Landayure, Ojancha, subiendo hasta Carrillo, hasta la frontera norte, ¿verdad? Y luego bajar y dar la vuelta por Bagaces, volver a entrar por Cañas, andar por Liberia. Y tengo que decir que muchas veces esas tanqueadas tenía que hacerlas hasta 3 veces o 4 veces en una sola semana. Entonces, a veces la gente cree que para un diputado probablemente que se siente en la curul y no haga nada, ¿verdad? Pero diputados como lo somos los que estamos aquí sentados, que puedo dar fe,
he visto las publicaciones del diputado Macís y la diputada Niño en sus giras alrededor del país. Nuestro trabajo no está suscrito nada más a un escritorio o a la creación de legislación, sino que pasa también por un tema de estar cerca a la comunidad, siendo que somos representantes de los costarricenses y poder escuchar sus necesidades y poder brindar soluciones, muchas veces servir como puente entre las municipalidades y las comunidades, las asociaciones de desarrollo, y muchas veces esa gasolina inclusive deja de ser suficiente. Pero bueno, sí es un tema que a muchos costarricenses les molesta, y creo que nace a partir de el desconocer el quehacer de un legislador, que no solamente pasa por estar sentado en un escritorio escribiendo y leyendo, sino que también pasa por un tema de tener que trasladarse a lo ancho y largo de todo el país. Ok, ¿alguien quiere agregar algo para preguntar respecto? Don Erwin, ¿quiere agregar algo? Es que no me quedó claro si solo estaba aprendiendo el audio o quería contarnos algo. Como decimos en plenario, por la alusión. Claro, de doña Ivonne. Sí, yo no tengo cómo poder justificar ese tema. Tienen razón todos los que están criticándonos. Ahora, nosotros no inventamos ese pago ni la forma en la cual se pagan los salarios de los diputados, que habrá que verlo, que será un tema, posiblemente se tenga que ver, seguramente, pero tienen razón, porque no hay un impacto en eso, y eso tengo que decirlo con todas las palabras. Algunos pueden sentir que no es justo, tal vez, pero bueno, yo sí creo que podemos hablar del tipo de salario que tiene que tener un diputado, al igual que podríamos hablar de las horas que cada uno de nosotros le dedica a esto, y de muchísimas otras cosas, y seguro será un tema en medio de esta crisis. Tendremos que seguro ver salarios y otro tipo de cosas. No tengo cómo defenderlo más que eso, pero quiero darle la razón a los que están criticando. Eso es lo que quiero decir sobre este tema. Yo quiero, al respecto, lo único que yo les puedo decir, que hay proyectos de ley con ese tema y es un punto de discusión, tiene diferentes aristas en donde se pueden tocar, sin embargo creo que siempre va a ser un tema, así como también es un tema de todos los diputados que no trabajan o que no tienen las capacidades o las habilidades, o que realmente siempre se cuestiona de que si el salario le corresponde a ese diputado o no le corresponde a ese diputado. Entonces esos son temas que siempre van a llegar a la mesa. Yo me enfoco en los proyectos por el fondo, y aquí es cómo se ha trabajado el proyecto. Se excluyó el diésel, por ejemplo, pensando en la maquinaria agrícola que tanto lo ocupa, los camiones para repartir, los ganaderos y los transportistas, el sector agrícola en general. Yo creo que aquí es importante dejarle claro a la ciudadanía, nuevamente yo insisto, en que no se interprete que esto sea un impuesto. Esto lo que se hace es congelar el precio actual simplemente para ese cierto tipo de combustibles, y que no olvidemos que en Costa Rica nosotros no refinamos, entonces el costo del barril para nosotros es más alto porque nosotros no refinamos. Y bueno, nosotros tenemos claro, o al menos lo digo desde mi perspectiva, que hay veces que son decisiones necesarias, pero hay que pensar siempre en el bienestar de la mayoría y tomando decisiones. No nos podemos ir por la tangente y simplemente por lo que nos parece que sea lo correcto, no sea lo correcto. Aquí se ha determinado que durante muchísimos años hay temas que se va a la ola por un lado y después años después se tienen que arrepentir, incluso hasta pedirle disculpas a expresidentas de la República por señalamientos injustos, porque se van por lo que dicen. Entonces yo quisiera volver al fondo y recordar que este proyecto lleva dentro de su corazón solidario el poder ayudar a más de 75,000 personas, pero que además, si se llega a equiparar el tema de del combustible, ese fondo no se va a llegar a cumplir las expectativas. Y también hay algo indispensable: esto es temporal, es solo por un plazo, tiene plazo definido.
3 meses es el plazo que tiene este proyecto. Después recordar en esos 3 meses, únicamente en esos 3 meses, nada más. Don Víctor. ¿Por cuántos meses? Y si no me equivoco, se puede prorrogar 3 meses más. 3 meses más, sí. Yo no sé, don Randall, respetuosísimamente y sin ánimo de generar discordia con eso, es que una contribución es un término voluntario. Un impuesto es cuando es impuesto. La retención de ese diferencial no genera la posibilidad de usarlo o no usarlo, no, simplemente se congela, tiene carácter impositivo y para mí es un impuesto. Que era necesario aplicarlo, posiblemente, y por eso la mayoría de los diputados, casi todos, lo votamos, ¿verdad? Porque sí es solidario, eso sí, pero la contribución es algo muy diferente. Yo tampoco quisiera, digamos, desde mi punto de vista, quedarme callado en esa línea, pero lo hago muy respetuosamente. Lo entiendo y yo también creo que es un impuesto aunque le llamemos contribución, pero veo a don Víctor Morales más callado que al ministro de Hacienda durante los últimos días. Don Víctor. Los alquileres. No nos pasa el churuco, Víctor. Perdón, no. Estaba hablando mucho sobre este tema, no tenía nada que negar. No, está bien, don Víctor, es que lo vi más callado. Yo nada más quiero decir una cosa, Randall, que no quiero dejar de decir, y la verdad, muchas veces decimos lo que la gente quiere oír, y que sí, eso es lo que quiere, lo que nos lleva hoy incluso a tener las posiciones que muchas veces en otros países luego nos arrepentimos. Pero yo quiero ser muy franca y sincera que la verdad es que yo no me voy a parar en el no ni en el sí, porque sí, y hay que buscar los puntos intermedios y no seguir polarizando el país, nada más, a que algo antes que se lo pague. Ok, lo que le dije es que lo veía más callado que al ministro de Hacienda durante los últimos días, después de que la ministra de Planificación aclarara un par de cosas. Pero pasemos al tema de los alquileres. ¿Qué pasó con los alquileres? Porque la semana pasada usted no estuvo, pero doña Karina y doña Ivonne estaban segurísimas de que eso era la solución y se ha quedado, ya les voy a dar la palabra porque la saludé, pero se quedó varado ahí a la mitad del camino. ¿Qué pasó? Vamos a ver, yo en mi defensa, antes de que hable, porque... Va a seguir como el ministro de Hacienda, don Víctor, sí, doña Ivonne. No, en mi defensa tengo que decir que fui contundente y clara en decir que no estaba 100% satisfecha con el proyecto, al igual que la diputada Karime Niño, que el proyecto que salió de ahí es un proyecto pues que en la mesa se busca consenso y se busca negociación y que después tiene que ir a las mesas de cada una de las respectivas fracciones y que ahí todavía hay espacio para hacerle reformas a los diferentes proyectos. Que en un mundo ideal, inclusive fui defensora de esto en la mesa de trabajo, ese proyecto debía ir con algún tipo de articulado que apalancara la economía de las familias que iban a dejar de percibir ese alquiler. Pero bueno, no hubo consenso en la mesa, de forma tal que el proyecto sale sin eso. Entonces, para mi defensa, nada más porque pareciera como que Randall dice que aquí dijimos que era la pomada canaria, ¿verdad? Y no, ¿verdad? Estamos claras que el proyecto en un mundo ideal podría ir mejor. No parece, lo dije, está bien, doña Ivonne. Démosle la defensa a doña Karine para ir con don Víctor. Doña Karine. Bueno, este tema, yo quiero retrotraernos a aquel momento. Yo me incorporé a la mesa de arrendamientos, igual que Ivonne, nos incorporamos posterior a las primeras reuniones, creo que había tenido 1 o 2 reuniones, en donde lo que se había presentado de parte del Ejecutivo fue un texto borrador para que trabajaran los diputados. Ese texto definitivamente era inviable, no era balanceado, y lo que sale de esa mesa de trabajo fue un texto mal balanceado. Eso no quiere decir que es un texto que estuviéramos 100% contentas y contentos, o por lo menos los que manifestamos nuestras preocupaciones, y siendo, yo sé que a veces canso en decirlo, siendo responsable, pero la verdad una cosa es ser responsable y otra ser complaciente. Entonces, aquí siendo realista,
¿verdad? Desde el punto de vista, yo no puedo decir que el proyecto es 100% perfecto, hay temas jurídicos que resolver, pero no podemos dejar de lado que hay un tema económico y social que también se debe atender. Y una de las solicitudes que le hicimos en su momento a la ministra de Vivienda era que no queríamos solo esperar que no es viable y que no es posible, que había que explorar una posibilidad de poder ayudar a todas estas personas que viven de esos arrendamientos y que puedan tener al menos con qué comer, porque no pueden ser sujetos del plan Proteger como estaba en ese momento el plan, entonces porque los contemplaban como rentistas. Hay muchos temas de fondo con respecto a ese proyecto, que es lo que hace que salga un texto que podamos firmar algunos, y yo lo firmé y me he abocado a las veces que me han llamado los medios y demás a atender las consultas y preguntas desde una miembro de la mesa y que además conozco del tema. Sin embargo, sí discrepo de la posición del no por el no y el sí porque así va. Sí tenemos que llegar a un punto intermedio, lograr proteger el proyecto de vicios de constitucionalidad y darle una legalidad que pueda ser aún más balanceada, y dejando claro que uno de los temas principales es que las personas, al menos por estos 3 meses, puedan tener un poquito de tranquilidad, pero que este proyecto no es bajo ningún escenario, nosotros en el espíritu de la mayoría nunca ha sido que el proyecto sea para todos, que esto es simplemente para todos aquellos que no tienen acuerdos. Y sigo insistiendo a toda la población que para lograr acuerdos no necesita ninguna ley. Para lograr acuerdos lo que se necesita es voluntad. Y nunca un acuerdo va a estar por encima nunca esta ley pretende estar por encima de un acuerdo. Hay temas civiles, que es con respecto a los contratos privados, que ya forman parte de poderlos dirimir en nuestra vía judicial, y también, por supuesto, no pasarle por encima a la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos. Aquí lo que estaríamos haciendo es un proyecto solo para el proceso del COVID y para todos aquellos que estén al día. Tiene algunos detalles jurídicos, repito, una y otra vez, algo que no me iba a quedar pues esperando a que otros resuelvan, y como un aporte de responsabilidad y solidaridad con muchos compañeros, vamos probablemente a presentar un texto sustitutivo para mejorar la parte jurídica. Espero en estos días estar convocando nuevamente a la mesa con los compañeros que hemos conversado sobre el tema y poder al menos tener algo que pueda ir corrigiendo esas irregularidades que eventualmente no quisiera que nos los reclamen. Bueno, pero ya pasó un mes de pago de alquiler y un montón de gente no pudo pagar alquiler y ustedes no han logrado solucionarlo, Víctor. Sí, bueno, la fracción del PAC se inclina porque legislemos en esta materia. Las diputadas Carolina Hidalgo y Catalina Montero han estado sumadas al trabajo de la mesa, a este esfuerzo, y es un tema complejo como quedó claramente establecido en el programa de hoy hace 8 días en que participó la diputada Laura Guido. Estamos entonces en la dinámica que plantea la diputada Karina Niño, de que pueda reactivarse o continuarse con el trabajo de la mesa en el transcurso de esta semana, y que ojalá tengamos para la próxima semana el tema maduro para poder avanzar en el plenario legislativo. Es la expectativa que tenemos, pero ciertamente debemos, con el liderazgo de quienes integran la mesa de trabajo, poderlo tener en condiciones ya de avanzar a ese plenario, y es la expectativa que tenemos nosotros, y desde luego en el mejor ánimo de contribuir y de sumar a través de las compañeras diputadas que participan ahí. Yo quiero hacer una intervención ahí al respecto, porque hay algunos compañeros que dicen, bueno, no ocupamos legislar sobre esto, porque las partes ya están llegando a acuerdos. Buenísimo, de hecho yo insto a las partes a que incluso es mejor llegar a acuerdos y con descuentos, porque los descuentos
no obliga a que se pague posterior. Sin embargo, la posición de no legislar sobre esto me parece que no va a ser, si no es ahora, va a ser después, pero que nosotros no tenemos que esperar a ser reactivos, y hay que ser proactivos. Y si el gobierno debería de estar revisando qué soluciones se puede dar para este tema y no patear la bola con toda franqueza. He estado revisando el derecho comparado y cómo ha actuado en otros países y todos están en la misma línea. Represento Parlatino, soy una de las secretarias del Parlamento de Latinoamérica y he estado con conversación con el resto de compañeros, diputados y senadores sobre este tema, y sí me han dicho en algún caso, sobre todo en Latinoamérica, que están igual que nosotros dándole vuelta, porque con toda honestidad nuestra legislación tiene vacíos en cuanto a la situación que estamos viviendo, incluso hasta por la interpretación del caso fortuito fuerza mayor. Ya temas más legales, pero entonces, pero vemos otros países que han tomado medidas como España, Estados Unidos, Francia, pero tuve acceso a información de España y eventualmente nos va a tocar, así que yo le pediría a don Víctor, ya que estamos aquí y al aire, que lo habíamos conversado con la ministra de Vivienda, de la importancia de explorar opciones para este sector, en virtud de que es una necesidad que tarde o temprano, más temprano que tarde, necesita pues un apoyo, y no se puede simplemente decir no se puede, sino, bueno, si no se puede en este momento pensar a futuro, al menos que nos dé una respuesta viable con sustento y información que nos respalde para poder nosotros también seguir trabajando y defendiendo este tema. Claro, pero tengo claro, y eso es importante, tengo claro de la importancia, yo sí me matriculo de la importancia de ver este tema. No, claro, solo para volver a insistir, nosotros sí estamos de acuerdo en que debemos legislar, y por eso creemos que en el transcurso de los próximos días, con el trabajo que se está haciendo en la mesa, tenemos que llegar a un acuerdo y cerrar esto. Y desde luego que a través de las compañeras diputadas que participan, doña Catalina, doña Carolina, estaremos haciendo nuestros aportes, y con muchísimo gusto, desde luego, también gestionando la intervención que sea necesaria por parte de la señora ministra de Vivienda, que sé que está en el mejor ánimo de hacerlo y ha estado trabajando en eso, para que cerremos este tema. Lo que quería plantear es, ciertamente, ha transcurrido ya varios días, hay un proceso, pero la posición nuestra es que deberíamos, entre todas y todos, cerrarlo en los próximos días, de manera que tengamos un texto para conocimiento del plenario, ojalá la próxima semana. Y que pueden poner mociones los compañeros también, ¿verdad? Porque no solo oponerse sin que no tengan mociones y soluciones. Don Erwin, para ir a la pausa comercial, porque yo también necesito un subsidio. Don Erwin. Yo no puedo estar de acuerdo con este proyecto. Históricamente incluso se ha permitido un cierto grado de intervención del Estado en la economía, en el tanto no resulte incompatible con el espíritu de las condiciones del modelo económico y social de mercado. Aquí se altera completamente esa definición que incluso, palabras más, palabras menos, ha establecido la Sala en algún momento cuando se ha referido al artículo 50 de la Constitución Política. Este proyecto es absolutamente contradictorio, además, porque invoca los principios de solidaridad y de equilibrio, pero párrafos siguientes en la exposición de motivos, cuando habla de los principios de solidaridad y de equilibrio, indica que se entiende como persona que se beneficiará de esta ley, aquella que compruebe una disminución en sus ingresos o una devenida vulnerable económica, financiera, etc. Pero ¿qué pasa entonces si el dueño de la vivienda, para poner solo un ejemplo, también se haya quedado sin empleo? Es decir, lo pongo solo como un ejemplo porque entonces es absolutamente contradictorio lo que establece la exposición de motivos con la pretensión del proyecto. Ponerse a regular el mercado sin haberlo identificado, sin haber establecido un inventario y sin haberlo individualizado es un error desde mi punto de vista. Y habrán algunos proyectos en los cuales haré aporte, como lo hice con el proyecto de combustibles, pero habrán otros en los que no puedo estar de acuerdo, porque me parece que no es necesario aprobar todo lo que llegue a la Asamblea Legislativa. Y yo me voy a mantener en ese proyecto en particular,
en esa línea. Pues, desde luego que respeto las opiniones y los criterios de todos los demás, y además sé que lo están haciendo con la mejor de las voluntades, pero como decía usted antes, don Randall, despacio porque preciso. Permítame, tengo 1 minuto de corte comercial nada más, 1 minuto y medio, y regreso con ustedes para cerrar el programa de 3:23. Vamos a la pausa y volvemos. Tres de la tarde con 25 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Hoy me acompañan 4 diputadas de 4 diputados y 2 diputadas y 2 diputados de la República: don Víctor Morales Mora del PAC, don Erwin Macías del PUSC, doña Karine Niño, Liberación Nacional, y doña Ivonne Acuña, de diputada independiente. Vean, me queda fuera el tema de usura. Si todos están de acuerdo y nos vemos el otro miércoles, podemos hablar de cómo ha avanzado eso. Pero yo sería súper chapa, realmente súper chapa, si no les planteo hoy, aunque sea en 1 minuto, la información respecto al 1 de mayo. Don Víctor, ¿qué prefiere la fracción del PAC que ocurra el 1 de mayo? Nosotros preferimos que el 1 de mayo mantengamos un escenario de gobernabilidad, de manera que podamos construir un acuerdo como el que se ha venido teniendo en los últimos años, en el que de manera fundamental hemos participado la fracción del Partido Liberación, del Partido Restauración y del PAC. Ese ha sido el núcleo duro de un acuerdo que ha permitido integrar un directorio, organizar una agenda y construir un método de trabajo en el que desde luego se suman y participan diputados y diputadas de otras fracciones, pero hay un núcleo duro alrededor de estas 3 fracciones. A nosotros nos gustaría que eso pudiéramos mantenerlo por el próximo 1 de mayo. Don Erwin, ¿qué espera el PUSC el 1 de mayo? Bueno, la fracción tiene una propuesta, tiene un candidato, pero... ¿Todos están de acuerdo? Perdón, ¿todo el PUSC está de acuerdo con ese candidato? Bueno, mientras que tenga posibilidades, sí, ¿verdad? Ese fue el acuerdo que se tomó. Si en algún momento, próxima semana, se ve que no tiene posibilidades, pues analizaríamos otro candidato, pero de momento, mientras que exista el candidato, es respetado a lo interno de la fracción. Lo que sí creo es que se ocupa muchísimo conocimiento, muchísima madurez para poder llevar adelante la Asamblea Legislativa, y bueno, ojalá tuviera también bastante conocimiento en temas económicos para poder salir adelante de la difícil situación en la que estamos. Doña Karine, la fracción de Liberación Nacional y usted, futura subjefa de fracción, ¿qué prefiere que ocurra el 1 de mayo? Bueno, yo creo que definitivamente creo en el avance del país, con un control de acciones del gobierno y con una oposición que sea valiente y responsable en los temas que nos vienen. Venimos a una coyuntura que ninguno de nosotros pensó nunca estar, y Dios nos tiene aquí es por algo, y yo creo que la responsabilidad es lo que sigue imperando, dejando claro que la responsabilidad no tiene nada que ver con la complacencia. Doña Ivonne, ustedes en Nueva República que han nombrado, no han nombrado, ustedes no han decidido, ¿verdad? Aún jefatura de fracción para el 1 de mayo. Sí, bueno, así tal cual usted lo dice, no se ha nombrado jefatura de fracción. De hecho, en este momento los diputados del bloque de Nueva República están reunidos deliberando, y eso me da espacio, es decir, no puedo yo hablar más en nombre de Nueva República, y supongo que Randall va a tener la primicia de lo que estaba a escasos 2 minutos de anunciar a través de mis redes sociales, pero es de mi salida de Nueva República. El día de ayer estuve en una reunión con el comité ejecutivo por largas horas, donde llegamos a un acuerdo en el que, por razones meramente de diferencias programáticas, vamos a decirlo así, fuertes diferencias programáticas, he tomado la decisión de salir del Partido de Nueva República y mantenerme en mi condición de diputada independiente, que
que soy, ¿verdad? Y eso hay que entenderlo de esa forma. Ante la salida de Restauración Nacional, nosotros somos nombrados diputados independientes, y el año pasado, cuando surge la idea de levantar un partido como Nueva República bajo el liderazgo del ex candidato, quise sumarme, pero al pasar del tiempo he notado que esas ideas programáticas, más que todo, se alejan de la visión país que tiene esta diputada, no excluyendo, por supuesto, temas súper relevantes para mí, como son el tema de vida y familia, y que seguiré defendiendo de forma muy vehemente desde mi curul, pero sí una visión de país un poco más amplia en el sentido de lo que el país necesita en este momento en materia económica y social. Así que a partir de esa reunión, la decisión pues fue tomada el día de ayer, y así se anunció al grupo de Nueva República el día de hoy. Y bueno, supongo que le tocó la primicia, pero ellos sí, efectivamente, entiendo que estarán nombrando la jefatura de fracción el día de hoy. Seguramente, y no se preocupe de anunciarlo en sus redes sociales, porque lo acabamos de anunciar nosotros en las redes sociales Supongo nuestras. Que sí. El última hora, doña Ivonne, pero entonces usted ha renunciado al partido hoy también. Así es, bueno, realmente vamos a llamarlo una renuncia muy, muy amigable, vamos a decirlo así. Yo no me voy del partido peleada, no hay una razón realmente de fondo que haga que mi salida sea una salida escabrosa. Realmente eso es más que todo a raíz de ciertas posiciones que se han venido dando, y creo que mis compañeros diputados lo han visto, mis votaciones en varias ocasiones, especialmente en temas muy de fondo como huelgas, el tema que se está discutiendo actualmente de usura. Hemos tenido posiciones programáticas bastante diferentes y fuertes, y a raíz de la reunión que sostuvimos el día de ayer, llegamos ambos a la conclusión de que lo mejor era mi salida de Nueva República. Así que pues seguiré en mi curul, siendo vehemente en mis posiciones como lo soy hasta el día de hoy, y teniendo una visión de país que, por supuesto, quien no entienda que en este momento la visión de país debe ir dirigida en temas económicos, de seguridad y de salud, y de una reforma del Estado que sin lugar a duda es imperante, creo que no está en nada. Digo, no es que no, los compañeros que están aquí sentados no lo entiendan, estoy segura que sí lo entienden, pero esa es la posición de esta diputada, y ha sido una salida muy, muy amigable. Yo a todos ellos los considero mis amigos, gente con la que he compartido grandes momentos y a quienes respeto profundamente, pero estoy convencida que mi llegada a la Asamblea Legislativa ha sido una llegada que responde a los intereses de los costarricenses, y siendo así, pues la decisión ha sido tomada. Le agradezco mucho la primicia, y le agradezco mucho a los compañeros de esta tarde que me han regalado unos minutos, porque entiendo que todos tienen el tiempo muy apretado, pero en vista de este inesperado anuncio de doña Ivonne, yo quiero saber si alguno de ustedes, además de invitarla, supongo que los tres querrán invitarla al partido, pero si alguno tiene algo que decir, me levantan la mano, por favor. Ya doña Karina empezó adelante. Yo bueno, primero, ya estamos cerrando el programa. Por supuesto que lo que acaba de mencionar Ivonne nos agarra a todos de primicia, y bueno, tuvimos la oportunidad de escucharla directamente de ella de primera mano. Pero sí es importante dejar claro que una vez más evidenciamos el trabajo constante que hemos venido realizando y que no hemos parado. Absolutamente todos los diputados y los que estamos hoy aquí reunidos lo podemos constatar, y eso no lo vamos a hacer porque estamos aquí para construir, y si de algo no nos parece, pues venimos con una contrapropuesta, porque no es pelear por el pelear ni el no por el no, y en eso es una convicción, una forma de ser que hay que sostener. Y yo aquí pues sé que Ivonne ha sido una mujer valienta como pocas, y yo aquí definitivamente sí le puedo decir que es muy importante para todos los costarricenses la solidez de las estructuras políticas, y yo me siento orgullosa de formar parte de Liberación Nacional, así como nos han golpeado, pero también es hora de que nos defendamos y que tengamos como un solo país.
y que realmente veamos las cosas tal cuales son y nuevamente le digo, Ivonne, muy valiente porque es importante mantener nuestras posturas y eso es lo que uno tiene que defender. Así que igual seguiremos trabajando en conjunto todos en la Asamblea Legislativa buscando lo mejor para nosotros. Sí, yo quisiera agregar algo también y creo que en aras de verdad, porque aquí ya me reventó a mí mi celular y no lo esperaba así, pero es importante decir guárdelo y nos quedamos un rato más en noticias. Que esto es algo muy común, ¿verdad? Es decir, esto no es algo que pasa por primera vez en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y además no es la primera vez que alguien se desprende de un partido. Tenemos sendos ejemplos de eso en los diferentes partidos, tanto en Liberación Nacional como en el PUSC, y creo que es en ese marco de maduración y de construcción de los diferentes partidos políticos y de la construcción de uno mismo como político que va tomando decisiones que a veces no son ni populares ni fáciles, pero sí agradezco mucho la sororidad de mi compañera Karine, que sé que hemos trabajado juntas en varias ocasiones y bueno, seguiremos trabajando. Nos quedan 2 años por delante con un país que necesita que todos nosotros nos pongamos de acuerdo, todos nosotros, todas las fuerzas políticas, y dejar esas banderas a un lado. Realmente así lo creo, por el bien de nuestro país. Estamos en el medio tiempo, un partido de fútbol. Así es. Y ahora en medio tiempo hay que ganar porque queda muy poco. Don Víctor. Así es. Don Víctor. Sí, no, muchas gracias, Randall. A ver, yo creo que en política lo fundamental es la claridad de los valores, en la visión de desarrollo que se quiere para el país y por lo tanto en el programa para poder alcanzar esos objetivos. Yo reconozco en Ivonne una diputada estudiosa, trabajadora, constante, y además me parece que está siendo coherente, ¿verdad? Me parece que hay momentos en que lo que uno quiere para el país, lo que uno quiere desde sus valores, no se puede cumplir desde el espacio político en el que está. Lo consecuente es moverse de ahí. De manera que desearle el éxito en el trabajo que va a hacer como diputada independiente. Sí, es que de todas formas soy diputada independiente, entonces... Formando parte, digamos, de ese colectivo, y estaremos pues siempre a la orden para empujar los proyectos en los que coincidamos. Don Erwin creo que apagó la cámara, pero que está ahí aún. Sí, ahí está. Está en shock, no quiero que lo vean. Estaba incógnito, don Erwin, adelante. El micrófono. Bueno, no, desearle mucha suerte a la compañera, pero me parece que es honesta y la honestidad es importante. Hasta ahí, ¿verdad? Por todo lo demás, seguramente seguirá aportando, tal cual como lo ha hecho, y también pues los demás compañeros de fracción o del bloque pues lo seguirán haciendo. Pero mucha suerte a todos. La verdad es que ocupamos que toda la asamblea camine bien. Camine bien, así es. Yo les agradezco muchísimo, nos vemos el miércoles, espero. Les agradezco mucho además porque sé que están muy ocupados y se toman el tiempo no solo para acompañarme en matices, sino para prepararse para discusiones que a veces son complicadas, para anuncios que a veces son complicados como el que ha hecho doña Ivonne hoy, por cuestionamientos y provocaciones a veces complicadas como se las hago a veces a don Víctor Morales. Así es que muchas gracias, ¿verdad? A los 4 por haberme acompañado. Espero verlos el otro miércoles. No escogimos la canción y les propuse, por favor, negociémoslo al aire. En vista del anuncio de doña Ivonne, creo que estuvo buena la idea de negociarlo al aire. Don Víctor había hecho una propuesta, creo que doña Ivonne había hecho otra. Doña Ivonne, ¿cuál era su propuesta? No me acuerdo, yo creo que el diputado así sí se acuerda del nombre de la... Pero me gusta más la propuesta de Víctor, en honor a la verdad. Es que Ivonne habló de Mercedes Sosa, entonces yo dije que hay una canción de Mercedes Sosa que a mí me gusta muchísimo, que Solo le pido a Dios, si no me equivoco, es el nombre. Sí, es que ya me acordé, doña Ivonne, porque ahora entendí la referencia. Doña Ivonne había propuesto Cambia, todo cambia. Bueno. Don Víctor, Solo le pido a Dios. La vida es un vals de Diego Torres también. Wow, esa es bonita también. Don Erwin. La vez pasada doña Laura escogió y quedamos que esta semana escogíamos otros.
Sí, claro. Víctor, me lo voy a brincar. Bueno, desde luego. La otra semana. Yo me llano. ¿Y don Erwin? Yo escojo la otra semana. Es que tengo un compromiso con una canción que le gusta a mi hija. Y entonces, pero mejor la pido la otra semana. Bueno, se la dejamos a su hija la otra semana. ¿Cómo se llama la canción, doña Karine? La vida es un vals de Diego Torres. Ok, Pero si no la de Ivonne, le cambia, todo cambia, está muy a propósito. no, pero pero esa también- Karine me gusta más la de Karine en realidad. Vótalo por la de Karine. La vida es un vals de Diego Torres. Entonces, gracias. Que les vaya muy bien. Ustedes. Gracias. Hasta luego. El miedo te hace dudar a pocos.